Querido sobrino y César, con pesar os informo de que mi esposo, el rey de Inglaterra, selló graves acuerdos con Francia. Mas os hago saber que tales fueron empañados por el proceder de Francisco, cuya jactancia infinita en mucho hirió a Enrique. Grata sorpresa vuestra visita, Majestad. Nos honra recibir al flamante emperador. Lamento entonces no daros tal satisfacción, pues quien ante vos se presenta tan solo es Carlos, vuestro sobrino. Mi querida tía. Apenas hemos tenido tiempo de preparar nada para festejar vuestra llegada. Me aliviáis. La gloria imperial es un disfraz engorroso, y hacer gala de ella una impostura que agota. Descansad. Nos reuniremos con vos cuando os hayáis recuperado de vuestro viaje. Os lo agradezco. Lo que Francisco debería envidiar de Carlos no es su imperio, sino su talante. Tenéis razón, Alteza. Sin embargo, resulta llamativo que quien desdeña la gloria se haya arruinado para obtenerla. Dado que no os place el emperador, no tendréis que sufrirlo. Os dispensaré de nuestra reunión. Si dejase de tratar con quien no me agrada, mal canciller sería. Lo sois cuando me sugerís acuerdos movidos solo por vuestra ambición. Aprovechad el receso para contar el oro que os llega de Francia. Me aflige que sea Francisco y no Carlos quien tenga descendencia. Hubiera preferido casar a nuestra pequeña con un hijo suyo. ¿Veis un revés donde hay lugar para el provecho? No ensalzaré vuestra cerveza existiendo la inglesa. Pero Dios maldiga el vino francés. Eso pretendo. Que lo que yo os ofrezca torne indeseable lo que os brindó Francisco. Decid, puedo llantar y negociar al tiempo. Rechazad la alianza que os propone. Gustoso lo haría. Pero perdería el compromiso matrimonial de mi hija y lo lamentaría. No si no es a cambio de otro. Bien sabéis que no tengo hijo varón. Mas, ¿vos lo sois? ¿Queréis que me comprometa con la princesa María? Apenas tiene 4 años. Habría de esperar una vida para desposarla. Francisco planea atacaros. Vive obsesionado con vuestra victoria. Su sed de venganza es irracional. Ya no es rey de Francia, es rey contra vos. Confío en que no pretendáis atemorizarme para ganar mi voluntad. Creedme. Aveníos a nuestras condiciones y aislemos al francés con nuestro acuerdo. Feliz acepto ser vuestro hijo. Mas si Francisco me atacara, vuestras tropas se unirían a las mías para defenderme. La familia es el lazo. La política el precio. Sea. Majestad, Donde veis un almuerzo hay un consejo. Habréis de esperar. pensé que os complacería saber que Tordesillas ha sido recuperada. Acertasteis. No podía haber salido mejor. Con Francisco preso esta guerra ha terminado. Enhorabuena, Majestad. Inglaterra no atacó. Enrique. Mi padre. Mi amigo, mi hermano. ¡Nos ha fallado!
Bien me lo advertisteis. Saboread la victoria, señor. Voy a enviar un emisario a Portugal. Yo también tengo una propuesta que hacer al rey Juan. Es voluntad de Su Majestad que la anulación del compromiso con la princesa María no enturbie el entendimiento entre Inglaterra y las Españas. ¿Y qué piensa poner en la balanza vuestro señor para equilibrar el descontento que me ha causado? Una explicación. Barata espera que le salga la afrenta. Rompió su palabra de rey. Hierra, pensando que me voy a conformar con tan poco. Vos no ordenasteis la invasión de Francia como habíais concertado. En consecuencia, el emperador se sintió liberado de vuestro acuerdo. ¿Cómo os atrevéis? Es felonía encerrar a un rey como hace vuestro señor. Pero vos sois duque. Y en la torre hay sitio de sobra. Soy el enviado de Su Majestad. Obrad como os parezca conveniente. Retiraos. Fuera de mi vista. Vuestro sobrino se ha vuelto un insolente. Yo era el árbitro en su pugna con el francés. Encerrado este, ¿piensa que tan solo me queda acatar sus designios? No me conoce. Alteza, no os precipitéis. Os arriesgáis a perder lo que en justicia merecéis. El emperador, vuestro aliado, ha ganado una guerra. Tendrá que compartir el trofeo obtenido. ¿Las posesiones continentales? Francia es una res muerta, lista para el despiece. Os corresponde una buena porción. Atended a vuestro canciller. Perdonad la afrenta de nuestro sobrino, pues mayor será vuestro beneficio. Que ese duque de Alba haga llegar nuestras demandas al emperador. Por vez primera jugamos en el mismo lado del tablero, señora. Veremos hasta cuándo coinciden los intereses del reino y los vuestros. ¿Habéis recibido las instrucciones de mi esposo? Con ellas parto de inmediato. El emperador ha de tenerlas en cuenta. O comprometerá mi situación en Inglaterra. ¿Qué mensaje he de trasladarle? Lo único que desea el rey es un heredero varón que asiente su dinastía. Y no se lo he dado. Le habéis dado una hija. He de recordaros que no ha habido rey que pueda compararse a vuestra madre. El compromiso con el emperador era un seguro para ambas. Temo que sin la protección de su majestad estemos perdidas. Señor duque, ¿qué nuevas traéis de Inglaterra? Vuestro tío solo sosegará su ánimo si recibe la parte de Francia que reivindica como propia. No os sorprenderá saber que mis deseos se asemejan a los del rey de Inglaterra. Pues pretendo obtener de Francisco lo que es mío. La Borgoña que Francia arrebató a mi bisabuelo. ¿Y os conformaréis con una parte? ¿Cuándo podéis tomarlo todo? Solo pediré lo que es justo. Francisco se vendrá y habrá paz. La cristiandad será una y podré hacer frente a infieles y herejes. Le habéis arrebatado el milanesado y antes la corona imperial. ¿Pensáis que os dará la Borgoña de buen grado? No tenéis intención de repartir Francia. Así es. Contad con la enemistad de Inglaterra. Temo por vuestra tía. Una reina es intocable. Y más si tiene como sobrino al emperador. Cuidaremos de ella, pero no daremos satisfacción a la codicia de su esposo. ¿Y en cuanto al rey de Francia? Mi familia ha esperado 50 años para recuperar nuestra herencia. Somos pacientes. Daremos a nuestro huésped el tiempo que necesite.
Venís tan descompuesto como si os hubieseis desayunado con el propio Lutero. Alteza, el emperador y el rey Francisco están negociando. ¿De igual a igual? Así es, señor. El emperador reconoce a Francisco como único rey de Francia, desatendiendo vuestras legítimas aspiraciones. No repartirá el botín. El sobrino de la reina ha faltado a su compromiso por segunda vez. ¿En verdad creéis posible una alianza duradera entre Francia y el Imperio? Eso parece, señor. Apoyaremos a Francisco. Carlos se lo ha buscado. Vuestra esposa se opondrá. Tratará de convenceros de nuevo. Descuidad. No me dejaré embaucar más por ningún español. Vuestro sobrino es un lobo con piel de cordero. Nos ha vendido. ¿Y pensáis vengaros de él? ¿Echándose en brazos del rey de Francia? Un soberano arrogante que no siente por vos el menor respeto. Cuidado con lo que decís, señora. Parecéis más fiel a vuestro sobrino que a vuestro esposo. Más fiel al reino en el que nacisteis que aquel en el que sois soberana. Solo pienso en el bien de Inglaterra. Que está de parte del emperador. ¿El de Inglaterra o el vuestro? Soy yo quien pone por encima de todo el interés de la corona. Y vos sois un estorbo. Como reina, como esposa. Majestad, mi querido sobrino, atended esta llamada de auxilio. Dad la espalda a las reclamaciones de mi esposo y provocaréis con ello mi total desgracia. Día a día, mi situación es más vulnerable, casi desesperada. Creed que solo vuestra protección me mantiene en el trono de Inglaterra. El emperador nos prevenía contra vuestro hijo y era él de quien había que ocuparse. No hay reino en toda la cristiandad que no lo haya comprendido. Así lo advertí a todos. Os admiro, señora. La victoria militar fue del español, pero la de los despachos era vuestra. No sin contar con Inglaterra. La ruptura entre mi señor y el emperador es cosa hecha. ¿Con la bendición de la reina? Por ese lado, perded cuidado. ¿Tan seguro estáis? ¿Y vos? ¿Me aseguráis que el rey, una vez libre, respetará los pactos a los que hemos llegado? Pronto os lo demostrará. El regreso de mi hijo es inminente.